Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que puede ser un verdadero laberinto, las herencias. Vamos a desarmarlo pieza por pieza para que se entienda bien cómo funciona todo el proceso en Argentina. Bueno, arranquemos con un caso que, la verdad, es más común de lo que parece. Se recibe una herencia, una casa familiar. Pero, ¿qué pasa si uno de los herederos ya vive ahí? Y para complicar todo, aparecen los acreedores del difunto. Vamos a ver qué dice la ley argentina sobre este lío. Para entender cómo se resuelven estos problemas, primero hay que entender el punto de partida. Hay una etapa inicial, una especie de limbo legal, que se conoce como la herencia indivisa. A ver, ¿qué es esto de la indivisión hereditaria? Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Cuando alguien fallece y deja, por ejemplo, 3 hijos, esos 3 hijos no heredan 1/3 de la casa cada uno, no todavía. Lo que heredan es una parte de todo. Se forma lo que la ley llama una comunidad hereditaria. La mejor forma de imaginarlo es justo como dice la ley. Es como un condominio. Pensemos en un edificio. Todos los dueños son propietarios del edificio entero, de las áreas comunes, de todo. Pero nadie puede decir, esta escalera es solo mía. Con la herencia pasa exactamente lo mismo al principio. Todos son dueños de todo, pero nadie es dueño de nada en particular. Y para que esto no quede en el aire, vamos a usar un ejemplo práctico que nos va a acompañar. Imaginen, 3 hermanos heredan la casa de sus padres, pero uno de ellos ya vivía ahí, cuidando al padre hasta el final, y, bueno, se queda viviendo en la casa. Ahí es donde empiezan los problemas. Y acá llegamos al primer nudo del asunto. ¿Qué pasa con el uso exclusivo de un bien que, en los papeles, es de todos? ¿Es justo que uno de los hermanos viva en la casa familiar y los otros 2 no reciban nada a cambio? Claro. La pregunta es, ¿tienen algún derecho los otros hermanos? Y la respuesta es un sí rotundo. La ley es muy clara en esto. Se entiende que si uno está usando el bien, los otros están perdiendo la posibilidad de, por ejemplo, alquilarlo y repartir esa ganancia. Pero ojo, esto no es automático. Los otros tienen que actuar. El primer paso es oponerse formalmente. Tienen que mandarle una notificación, una carta documento, por ejemplo, diciendo no estamos de acuerdo con que uses la casa gratis. A partir de ese momento, y solo desde ese momento, empieza a correr la obligación de pagar una compensación. Si nadie dice nada, la ley asume que todos están de acuerdo. El silencio es consentimiento, básicamente. Y esto no aplica solo para los herederos directos como los hijos. Cualquiera que tenga una parte en la herencia puede reclamar. Pensemos en el cónyuge que sobrevive, o incluso en alguien a quien el fallecido le dejó una porción específica de sus bienes, lo que se conoce como legatario de cuota. Bien, ahora sumemos otra capa de complejidad. ¿Qué pasa si la persona que falleció debía plata? Y de repente llegan los acreedores a golpear la puerta de la herencia. Para esto, los acreedores tienen una herramienta muy específica que se llama legítimo abono. En criollo es una forma de decir, herederos, sabemos que el difunto nos debía dinero, ¿podemos arreglarlo rápido y que nos paguen con los bienes de la herencia? El mecanismo es bastante simple. El acreedor va con sus pruebas ante el juez que lleva la sucesión y presenta su reclamo. El juez entonces les avisa a todos los herederos. Y a partir de ahí, la pelota queda del lado de ellos. Tienen que responder. Y fíjense el poder que tienen los herederos acá. Para que el acreedor cobre por esta vía rápida, todos tienen que estar de acuerdo. Si todos dicen sí, reconocemos la deuda, el juez ordena el pago y listo. Pero si uno solo dice que no, o incluso si se quedan callados, el pedido del acreedor se rechaza. Y ahí no le queda otra que iniciar un juicio por fuera de la sucesión. La palabra clave es unanimidad. Exactamente, esto lo deja clarísimo. El legítimo abono no es un juicio en sí mismo, es más bien una solicitud, una petición de buena fe. Si no hay acuerdo total, se le cierra esa puerta al acreedor, que tendrá que buscar su pago por la vía legal tradicional, que suele ser más larga. Entonces tenemos al hermano que usa la casa, a los acreedores que quieren cobrar. Todos estos caminos, todos estos problemas llevan a una única solución final y definitiva, la partición. La partición es, digamos, el acto final de la obra. Es el momento en que se termina ese condominio del que hablábamos. Es el procedimiento legal que transforma esa porción abstracta, sobre todo, en algo concreto. A vos te toca el auto, a vos el departamento y a vos la casa. Se termina la comunidad. Y para llegar a esa división hay 2 grandes caminos. El ideal, la partición privada. Todos los herederos se ponen de acuerdo y le presentan el plan al juez. Es más rápido, más flexible. Pero, si no hay acuerdo o si hay menores de por medio, no queda otra que ir a la partición judicial. Ahí ya interviene la justicia para asegurar que el reparto sea equitativo.
Ahora, un punto clave, un principio que guía todo esto es la partición en especie, que significa que la ley prefiere, siempre que se pueda, repartir los bienes tal como están. Vender todo para repartir el dinero es el último recurso. Si se pueden armar lotes de valor similar con los distintos bienes, ningún heredero puede obligar a los demás a vender. Cuando la cosa se pone difícil y se va a la vía judicial, el juez nombra a una figura clave, el partidor. Generalmente es un abogado, un experto neutral que va a estudiar todo el patrimonio y va a proponer un plan de división justo para todos. Y no hay que olvidarse de algo fundamental. Esa situación de indivisión, ese limbo, no está pensado para durar para siempre. ¿Y saben qué es lo más potente? Que para ponerle fin, para iniciar el proceso de partición, alcanza con que uno solo de los herederos lo pida. Así que, como vemos, todo este recorrido tiene una lógica. Se parte de un derecho medio abstracto, de ser dueño de una porción de un todo, para llegar a un derecho concreto, la propiedad individual de un bien específico. Es un camino de transformación. Al final, el proceso de herencia es justamente eso, un viaje de derechos compartidos a la propiedad individual. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál es el mejor camino? ¿El que se construye con paciencia y acuerdo familiar o el que necesita la guía de un tribunal? Ahí es donde el derecho se choca de frente con las complejidades de las relaciones humanas.